Buenas noches, amados hermanos, bendiciones a todos. Un privilegio estar nuevamente con ustedes acá este día miércoles 12 de agosto del año 2020, donde el Señor nos permite poder estar meditando en su palabra con el propósito de que podamos llenarnos de su consejo, de su palabra y que podamos caminar tomados de la mano del Señor y llegar al propósito que Él estableció para cada uno de nosotros. Así que vamos a orar en esta noche para que la palabra corra y sea glorificada. Padre, en esta noche te doy gracias, agradecido por tu amor, por tu misericordia, por tu compasión, porque usted es nuestro Padre, usted nos engendró por el puro afecto de su voluntad y nos ha dado la oportunidad de poder testificar de las virtudes de usted, Padre Santo, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias porque antes estábamos en un reino de maldad y por la misericordia y compasión suya, usted nos redimió del pecado, de la muerte y nos trasladó al reino de luz de su amado Hijo. Oramos para permanecer en usted, Señor, porque el que permanece en ti, ese es el que va a tener salvación y recompensa. Hoy bendigo a mis hermanos, mis hermanas que están escuchando o viendo a través de estos canales digitales, y no solo a mí, sino a muchos siervos y siervas que usted escogió para que su palabra corra y sea glorificada. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos amados. Vamos a estar hablando esta noche en el libro de Juan, capítulo 5, del 16. Vamos a leer del 19 en adelante. La palabra que hemos estado escuchando, una palabra muy hermosa todos los días que el Señor nos permite poder escuchar su palabra, podemos entender que la grosura del reino, ese manjar suculento de la palabra, solamente se puede degustar cuando nosotros tenemos despiertos los oídos y la vista y todos los sentidos espirituales para escuchar el consejo de la palabra. Hoy queremos hablar acerca de la autoridad del Hijo. El miércoles pasado, en el ayuno, nuestro hermano Jacobo estuvo hablando acerca del tema en el cual hablaba de Jesús y se hablaba de esta autoridad. Era parte del mensaje que el hermano estuvo hablando el día del ayuno, la semana pasada. Y vamos a leer lo que habla la palabra acerca de la autoridad del Hijo. Dice la palabra: respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. La palabra está bendecida y vamos a meditar sobre esta hermosa palabra. Cuando hablamos de autoridad, hablamos de una asignación que el Padre le da al Hijo para que sea Él no solo el vocero, el heraldo, sino que sea el actor, el protagonista de establecer conforme las leyes del cielo su reino en la tierra, a través de una autoridad que le permite a Jesús hacer las cosas como el Padre quiere que se hagan. Y esto que nosotros estábamos escuchando es que hay que tener cuidado cuando nosotros hablamos de autoridad delegada.
Sí es una autoridad delegada que Dios nos ha dado, pero la autoridad no hay si no es de parte de Dios. Pero la autoridad delegada inicial en la tierra la trae el Hijo. Por eso dice la Escritura, de cierto, dijo Jesús, iniciando el 19, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Ninguna autoridad es legítima si no está en la voluntad del Padre que se establezcan las cosas. El único que conoce los secretos del corazón del Padre es Jesús. Pero eso no significa que solo Él sea el único. También los demás hijos vamos a tener esa autoridad, pero no va a ser de un día para otro. Se requiere un proceso de formación en nosotros para poder hacer uso de una autoridad en la cual el reino se puede establecer con los designios, con las herramientas y con los atributos que el Padre nos da. Jesús siempre dio a conocer de dónde le venía a Él la autoridad, de dónde le venía a Él la revelación. La fuente de Él era el Padre. Eso es una enseñanza para todos los hijos de Dios, que todo viene del Padre, del Abba de nosotros. Jesús dice que Él no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Igualmente, dice la palabra. Por eso Jesús revela al Padre. El Padre nunca se va a manifestar en cuerpo a la iglesia, ni se va a personificar a nadie, sino es a través del cuerpo de un Hijo que Él engendró de su Espíritu. En este momento, en este contexto, la iglesia no había nacido. El unigénito todavía era unigénito y no había alguien que tuviera autoridad más que Él de parte de Dios. Es decir, que el Padre tenía una comisión que le había entregado a Él esa autoridad para que cuando Él fuera glorificado, los que escucharon la palabra creyeran. Porque en el momento que Jesús predicaba, era bien difícil que la gente creyera, aunque Él hablaba con autoridad y la gente se sentía impactada. Pero muchas veces tú tienes la autoridad, pero la influencia únicamente se gana cuando creen en ti. Autoridad e influencia caminan juntas, pero no al unísono. La autoridad la puede tener Jesús y la tiene de hecho en el momento que Él viene a la tierra, pero la influencia es el convencer a otros a que te crean. Eso todavía Jesús no lo logra mientras Él estaba vivo, pero sí tenía toda autoridad. Y entonces Él comienza a decir, yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que yo veo hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y cuando Él habla del Hijo, Él se está presentando como el Hijo de Dios, como el Hijo que trae la autoridad del Padre para establecer su reino. Pero como los que le están escuchando son naturales, no son espirituales, no puede haber entendimiento entre la carne y el espíritu. No puede haber, pero sin embargo eso no significa que la palabra va a ser abortada. La palabra va a cumplir el propósito y se va a dar conforme la voluntad del Padre, pero requiere entendimiento de que hay un tiempo de reacción para conocer la autoridad del Hijo. Y dice el Señor, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ustedes están mirando incipientemente las señales. Ustedes miraron al hijo del oficial que fue sanado. Ustedes miraron que yo hice sanidad, liberación y pude dar y hacer milagros porque el Padre me lo había dicho y me lo había mostrado. De manera que yo creí que lo que el Padre hacía, yo lo podía hacer. Por eso es que ustedes miraron esas cosas que ustedes no estaban acostumbrados, porque el Padre me las mostró y me delegó a mí la autoridad para que yo las hiciera en su nombre. Pero dice el Señor, pero espérense, apenas estamos empezando a revelar al Padre. Hay cosas mayores todavía que están por venir. No han visto todavía ustedes la autoridad
en su máxima expresión. Están empezando a ver. Y dice el Espíritu, y dice el Señor, ¿por qué estas cosas se dan? Porque hay un amor entre mi Padre y yo. El vínculo, el puente que nos une a nosotros es el amor. Y eso lo dice Él en el versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará. De modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. A los que quiere da vida. Y Él está diciendo una gran verdad. Es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando nosotros nos presentamos el Evangelio y predicamos lo que hemos recibido del Padre. Tenemos el acceso al Padre porque el Hijo nos ha conectado con el Padre. Y nos ha dicho el Señor quiénes somos nosotros y las obras que Él va a hacer a través de nosotros. Pero todavía no se han manifestado, pero ya las podemos anunciar. Y Jesús estaba anunciando cosas que todavía ni ojo humano había visto, ni oído humano había escuchado. Y dice Él algo tremendo en el 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ese Padre que ustedes celebran, ese Padre que ustedes han conocido a través de su Padre Abraham, a través de los patriarcas, es el Padre mío y Él me ha dado una autoridad para que yo también levante muertos. De la misma manera que el Padre levanta muertos, yo también los voy a levantar. Y se imagina usted que usted llegue a un lugar y diga eso a una congregación, o que diga usted eso a una asamblea donde hay personas que no están acostumbradas a ver prodigios ni milagros, y usted se presente y diga que usted va a tener una autoridad mayor, tal vez no de levantar muertos, pero puede hacer sanidades de enfermedades terminales, que se sanen enfermedades crónicas, porque usted ha creído que el Señor le ha dado autoridad y potestad a usted por medio de Jesús. Jesús en su momento no tenía credenciales para poder mostrar más que le creyeran. Su única credencial era el Padre de él, pero el Padre no testificaba por él, sino que él testificaba por lo que el Padre le había dado. Y él no tenía la menor duda ni tenía la incertidumbre de declarar que él tenía toda la autoridad que el Padre le había dado. Y aún para levantar muertos, dice Jesús, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Eso se hablaba en el ayuno, ¿verdad? Y el hermano hablaba que tengamos cuidado cuando nosotros nos volvemos jueces, ¿verdad? Porque no solamente somos hijos, pero no se nos ha revelado el tiempo de ser juez, porque el único que puede juzgar es el Hijo. Y entonces estábamos estudiando la palabra con fundamento escritural de que el único que tiene el juicio es el Hijo, unigénito y primogénito ahora. Pero Él es el que puede, porque Él conoce al Padre. Él ya se glorificó. Y aún en este tiempo que Él hablaba cuando estaba en la carne, era verdad porque esa asignación la recibió del Padre. Pero la gente, me imagino, se asustaba. Porque ellos estaban acostumbrados a que tenían una estructura política, social, judicial, donde los jueces, donde los tribunales, los gobernadores, eran los que ejercían la autoridad civil para el pueblo. Y Jesús se hace autonombra él de que dice que él es el que juzga, porque el Padre le ha dado autoridad para que él juzgue. Porque como el Padre, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Este es el mismo tiempo de ahora, hermanos, que muchas veces nosotros sabemos que somos hijos de Dios
y Dios nos da una comisión. Y nosotros hablamos, es que ustedes, claro, uno no puede defenderse solo o estar diciendo por mí porque la gente interpreta mal y es mejor que otro te alabe, pero es importante lo que Jesús está hablando. El que no honra a un hijo de Dios, no honra al Padre. El que no honra a un hijo que está comisionado para una tarea específica en el reino, no puede honrar al Padre. Y dice la Escritura que la vida y el juicio vienen por medio del Hijo. Leo el versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Todos los que no tienen a Cristo están muertos en sus pecados. Necesitan un Salvador, necesitan un cambio de naturaleza. Y es que los hijos de Dios tenemos la misión de revelar al Padre. Ya Jesús ya no está en la tierra, porque si fuera solo Jesús, no habría razón de la iglesia. Porque dice que Él al que Él quiere le da vida y nos transforma y nos transfiere la autoridad del Padre para que nosotros también con autoridad establezcamos el reino. Pero eso no se le da a cualquiera. Él sabe el tiempo de que te va a dar esa autoridad, pero desde el momento que eres hijo de Dios, ya hay una promesa del Padre para nosotros. Pero mientras no lleguemos a ese nivel, tenemos que depender siempre tenemos que depender de lo que dice la palabra y proclamar a Jesús, predicar a Jesús. Jesús, nuestro Señor, es más que prueba suficiente de que el Padre delega su autoridad. Dice la Escritura, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que le oyeren vivirán. Jesús se está adelantando a su tiempo cuando Él ya muere y resucita. Dice que va a venir la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Ese tiempo aún no ha llegado todavía. Hoy estamos en el año 2020 y hay muchos muertos que duermen en el Señor, pero no van a ser levantados porque seríamos antiescriturales si dijéramos que ya fueron resucitados. Ellos van a resucitar en el tiempo que Jesús venga por su iglesia. Y la Escritura dice que el Espíritu Santo levantará a los que duermen primero y a los que velemos juntamente con los que duermen y sean resucitados, seremos levantados para recibir al Señor. Pero es que el Señor va a resucitar a aquellos que oyeron su voz en el tiempo del peregrinaje que se nos predicó la palabra. Esa autoridad es tan grande que cada vez que nosotros predicamos la palabra y predicamos al Padre y lo revelamos, aunque aquellas personas mueran, esa palabra quedó allí como un sello para su vida. De manera que cuando se manifieste el Señor, cuando venga esa hora que Él habla, los muertos en Él resucitarán. Y esa es la fe en la cual nosotros caminamos. De cierto os digo, dice el Señor, viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Jesús está diciendo, yo he recibido del Padre que yo soy juez y que yo soy la vida. Por eso Él lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de mí. Esa es la autoridad que Jesús tiene. Pero vamos a ir leyendo para que vayamos entendiendo cómo en el reino de Dios se transfiere la autoridad. Estamos hablando de Jesús, que está hablando en la autoridad que Dios le da con seguridad. Y sus palabras son fieles y verdaderas. Porque todo esto, la mayoría se ha cumplido, otras están cumpliendo y lo que resta se cumplirá. Porque la palabra de Él es fiel y es verdadera.
Y eso solamente puede anidarse en un corazón que le cree. Dice la palabra, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí vemos también que hay una autoridad para condenación. ¿Quiénes son los condenados? Los que pasan un proceso de juicio y se les emite una sentencia. Unos serán absueltos, otros serán condenados. Tiene tanta autoridad Jesús que Él no hace acepción de muertos. A todos los muertos los va a resucitar. Pero unos para vida eterna y otros para condenación. Porque ahí sí nadie tiene autoridad, ni ahora ese tipo de autoridad no la tenemos nosotros. Porque tenemos que saber discernir y explicar la palabra. Nosotros tenemos autoridad para muchas cosas, pero el que la tiene toda se llama Jesús. Jesús es el que tiene autoridad para levantar a los muertos que nunca tuvieron conexión con Él. Para aquellos que nunca fueron conectados con el Padre, que les predicaron la palabra, que se les mostró, se les demostró el reino y nunca quisieron nada y se murieron. Se murió el bueno, se murió el malo, se murió el Hijo de Dios y se murió el hijo de Satanás. Porque los que no tienen a Cristo no son hijos de Dios, son hijos del maligno. Así dice la palabra. Esa autoridad Jesús la tiene. Va a venir la hora, dice el Señor, en que yo voy a resucitar a toda la raza humana. Y los que hicieron lo bueno, que es los que creyeron en mí, serán levantados para vida eterna. Pero los que hicieron lo malo, los que no creyeron en mí, serán levantados, resucitados para condenación. Y usted dirá, pero eres un Dios de amor. Sí, es un Dios de amor, pero todo tiene su tiempo. Por eso tenemos que entender tiempo de nacer, tiempo de crecer, tiempo de morir, tiempo de dar, tiempo de recibir. Este tiempo, la autoridad de Jesús es para que seamos salvos. Es para que caminemos en sus mandamientos, en sus estatutos, que le creamos a su palabra, que no tengamos la menor duda que Él tiene la autoridad y el poder supremo, porque el Padre se lo dio. Él estaba en vida y tenía autoridad. ¿Cuánto más autoridad tiene Jesús cuando Él cumple el propósito del Padre, cuando Él muere en la cruz, cuando Él es enterrado y resucita al tercer día, se levanta entre los muertos, predica por 40 días, no sin antes haber predicado a los infiernos, y llevó cautiva toda cautividad, y se la llevó, y luego ascendió al cielo, y está sentado a la diestra del Padre. Ahora la autoridad del Señor la tiene para todas las generaciones, para toda la raza humana, para todas las lenguas de hombres. Ahora Él tiene la autoridad para dar vida a quien Él quiere, y la vida es ahora. Esta autoridad de Jesús es para vida. Pero los que no reciben al Señor y ponen una servidura, como dice el libro de Isaías, los llamé de día y de noche y no escucharon, no me dieron el rostro, sino que me dieron la serví, porque yo temprano y de muchas maneras les hablé, pero nunca quisieron escuchar, nunca me quisieron escuchar para que no fueran enseñados. Pero este tiempo es el tiempo de la autoridad de Jesús para salvación, es el tiempo del amor. Pero el Señor nos exhorta y dice, pero vendrá hora en que dentro de toda la autoridad que yo tengo como juez, voy a hacer un juicio, a uno le voy a dar el lugar de la vida eterna, a otros lo voy a condenar, porque el Padre me dio esa autoridad. Y esa autoridad sí, solo el Hijo unigénito, solo el Hijo primogénito la tiene. Amén. Amados hermanos, sigamos estudiando. Dice la palabra, no puedo hacer nada por mí mismo, dice la Escritura. Dice, y los que, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si hay una característica, si hay un atributo que todos los hijos de Dios, independientemente de la autoridad que recibamos,
es que nosotros vamos a caminar en autoridad, pero haciendo siempre la voluntad del Padre. No nos podemos salir, no podemos entretenernos haciendo juicio en nuestra propia opinión, haciendo acepción de personas, sino lo que el Padre dice, lo que el Padre dice en su palabra. Quiero que vaya conmigo al libro de Lucas. Dice el libro de Lucas, el Señor dice, estamos hablando del libro de Lucas, capítulo 10, y dice la Escritura, 10:19. Mire lo que Él le da a los apóstoles. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Una persona que esté en autoridad nunca debe sobrepasar el gozo de tener autoridad sobre el gozo de ser un hijo de Dios, de tener una cédula de identidad en el cielo que le da el derecho de tener un nombre. Hay una cédula de identidad en el cielo que nos hace sentir que somos hijos de Dios. Entonces, cuando el Señor manda a sus discípulos, la Escritura habla que mandó a 12 y después mandó a los 70, pero en este caso está hablando de los 12, y ellos se alegraron porque miraron cómo se les sometían los espíritus malignos, cómo hacían milagros. Entonces el Señor dice, tengan cuidado, porque por mucha autoridad que ustedes reciban, eso no debe ser la razón primordial del gozo de ustedes. La autoridad es una autoridad que mi Padre se la da, y es mayordomía, no es de ustedes. Lo que sí es de ustedes es el nombre que mi Padre les dio y el lugar que mi Padre les dio para que vivan eternamente. Nunca se anden gozando por la autoridad que usted tiene. Gócense más bien por ser hijos de Dios, que tienen un nombre escrito e inscrito en el libro de la vida. Hermanos, tenemos que modelar el uso de autoridad, porque para todos nos gusta tener autoridad, pero la autoridad del Hijo amado es entender que siempre tenemos que hacer la voluntad del Padre. El Padre es el que nos da la mayordomía de la autoridad. Y yo creo que tenemos también que ubicarnos hasta dónde llegamos y hasta dónde podemos manejar una autoridad. La autoridad de hollar serpientes, dice la palabra, Él nos la da. Pero no significa eso que nosotros vamos a tener una vida en la cual nosotros vamos a creer que eso es lo más importante. Mire, he aquí doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Significa que podemos, en el nombre de Jesús, echar fuera demonios. Poder llevar cautivo a todo pensamiento inicuo, redimirlo, hacer que toda fortaleza de pensamiento sea cambiado para llevar la mente de la gente a la obediencia a Cristo. Sí lo podemos hacer, porque nos ha dado autoridad, pero no a todos, sino a aquellos que han escalado un nivel de hijos que son discipulados. La palabra tiene contenido y contexto y tiene también explicación acorde con el nivel espiritual que los hijos tenemos. Esta autoridad se la dio a aquellos que dejaron todo por Él, aquellos que dejaron a padre, a madre, a hijo, a hija. Y muchas veces nosotros no hemos dejado ni siquiera las cosas personales de nosotros y ya nos sentimos con ese mismo derecho, que podemos hollar serpientes y escorpiones. Pero para llegar a ese nivel tenemos que haber pasado un proceso de habernos despojado para entregar nuestra vida, nuestro tiempo al Señor. A estos hombres es que le dio potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y les dio también la autoridad
para ser inmune, invulnerable a todo daño que los espíritus inmundos le pudieran hacer, porque el nivel de santidad y de comunión era mayor que los demás. Él era el hijo unigénito de máxima autoridad, pero caminaba con hijos que estaban siendo transicionados. Y cuando él ve que ellos ya están cerca de recibir una comisión mayor, les muestra que ellos iban a recibir autoridad también, pero que la autoridad que iban a recibir no podía estar encima de lo que ellos eran en el reino. ¿Qué más autoridad nos ha dado el Señor? Podemos leer en el libro de Marcos 16, 17. También dice la palabra en el libro de Marcos 16, 17. Dice la Escritura. Vamos a leer desde el 15. Y les dijo, estoy leyendo Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, recibirán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios nos está hablando a un nivel de hijos que han caminado con Él, que Él les ha modelado, que Él revela al Padre en todo. Ellos tienen ya un corazón de hijo. Entonces, cuando ya tienes un corazón de hijo formado, es cuando recibes asignaciones y comisiones del Padre. Y muchas veces nosotros enseñamos que como que todos estamos al nivel de recibir esta autoridad. Todos tenemos la promesa de recibir esta autoridad. Pero si nosotros caminamos en fe, en obediencia, en lealtad, en fidelidad, con la palabra y con el hombre o la mujer que Dios puso en tu camino para que tú crecieras saludablemente. Ellos caminaron con Jesús, pero Jesús también les da a ellos que lo que de gracias recibieron, de gracias también den. Entonces, esta autoridad dice que vayan, hagan, dice, ir por todo el mundo y dice, ir por todo el mundo y predicad el reino a toda criatura. El que fuere bautizado será salvo. ¿Pero quién nos va a bautizar? Ellos. Por eso es que hay muchos que pueden estar en la iglesia, pero no pueden bautizar, no porque no lo puedan hacer, sino porque la estatura del conocimiento, de la revelación, no la tienen. Además que dice que a ellos sí les dio autoridad que bautizaran. Y dice que al que fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. O sea que tenemos la autoridad no de juzgar, sino que por el simple hecho de accionar la autoridad de predicar, y aquel que no cree, no tenemos ni siquiera necesidad de tirarles palabras de condenación, porque escrito está que lo que nosotros predicamos, el que no cree ya está condenado. Pero mientras haya esperanza, mientras haya vida hay esperanza, pero la vida solamente el Señor la tiene. No podemos nosotros cuantificar nuestra vida, no tenemos control de nuestra vida. Siempre el tiempo precioso y perfecto es cuando usted escucha la palabra. Sé que algunos que están escuchando este mensaje pueden ahí en su casa recibir al Señor y luego lo testifican cuando se reúnan como iglesia y ahí hacen la confesión delante de la congregación. Pero ustedes pueden recibir a Jesús en la intimidad de su casa, porque el que cree, dice el Señor, será salvo. Y luego se bautizan en agua, pero no es porque nosotros querramos salvar a la gente por nuestros propios méritos, es por la palabra. Y eso es lo que estamos hablando, la palabra. Dice, y estas señales seguirán a los que creen, pero no las señales a los que creen cuando reciben el nuevo nacimiento, sino a los que creen en la comisión que Dios le ha dado. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, eres un ministro competente del nuevo pacto, entonces si creemos que nos ha sido delegada esta autoridad, vamos a poder caminar
con estas prebendas y beneficios. En el nombre de Jesús vamos a poder echar fuera demonios. En el nombre de Jesús hablaremos nuevas lenguas. En el nombre de Jesús también tomaremos en las manos serpientes y también tomaremos cosas mortíferas y no nos hará daño. Y sobre los enfermos pondremos la mano y sanarán. Hay autoridad de parte de Dios para nosotros, los que predicamos, los que hemos sido discipulados, los que hemos sido transformados, los que hemos creído en el diseño de paternidad formado por el Padre a través del modelo del Hijo. Esta noche sé que el tiempo avanza, pero a mí me place y me ayuda a meditar cuando yo predico, porque queda tanta cosa, tanta sustancia, ¿verdad?, que nos hace meditar de día y de noche en esta palabra. Porque muchas veces nosotros hacemos uso indebido de la autoridad y creemos tener autoridad donde no se nos ha dado. Y no creemos en la autoridad que se nos ha dado. Es decir, que la autoridad tiene su límite, porque el único que tiene la autoridad completa, total, se llama Jesucristo. A Él predicamos, a Él testificamos, a Él revelamos, pero nunca se nos llena el corazón de orgullo de creer que porque somos hijos de Dios vamos a levantar muertos por nosotros mismos. Sin embargo, si a Él le place hacerlo, Él lo va a hacer, pero es Él el que lo va a hacer, porque dice que el Padre le dio autoridad al Hijo y el Hijo a quien Él se la quiera dar. Así que en esta noche, hermanos, vamos a orar por esta palabra para que usted reciba con amor, con fe, de que la autoridad del Hijo es la que nos habilita, la que nos capacita para poder asumir la responsabilidad de nuestro llamado. Y cuando estemos ya desarrollando el llamado, que no se nos enorgullezca el corazón de creer que podemos hacer cosas que solo a Jesús le han sido comisionadas. Pero también no dejar de creer que sí tenemos autoridad para predicar el Evangelio, para romper las tinieblas en el nombre de Jesús, para declarar el reino de los cielos y para traer sanidad a los enfermos, liberación a los que están en cautiverio y poder llevar las nuevas de salvación. Padre, en esta noche te doy gracias por la vida, gracias por el tiempo que me has permitido estar en comunión con usted y poder comunicarme con mis hermanos, mis hermanas, porque de eso se trata, estar conectado contigo, Señor. Y de la manera, Señor, que Jesús dice que Él no hacía nada, sino era lo que tú le mostrabas, guardando la distancia, como un pequeño hijo tuyo, declaro que lo que tú me has dado, yo lo hablo, Señor. No hablo nada en mi propio nombre, sino lo que tú me das, Señor, para compartir con mis hermanos esta palabra y también escuchar, cuando en boca de ellos me toque escuchar tu palabra. Tu palabra está bendecida hoy, mañana y siempre. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias.